La increíble transformación tras 6 meses de desafíos inesperados con mi nuera Mariana. Nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. A sus 55 años, había dedicado cada momento a ser madre y esposa en un pequeño apartamento de un barrio humilde de México. Su mundo estaba lleno de rituales simples, la cocina llena de aromas tradicionales, los gritos de sus hijos jugando en la calle, el amor incondicional que les brindaba. Pero todo cambió cuando Rubén decidió casarse con Celeste. Desde el primer día, Mariana sintió la presión de las diferencias entre ambas familias. Celeste, con su sonrisa deslumbrante y su mundo perfecto, parecía tener todo lo que cualquier mujer anhelaría. Sin embargo, Mariana no podía evitar notar la tristeza en sus ojos. Se debatía entre la inseguridad de no ser suficiente para un mundo que parecía tan lejano al suyo y el denso peso de las expectativas que la rodeaban. ¿Podría alguna vez ser una parte de esa familia soñada? La imposibilidad de entrar en un mundo de lujos y comodidades creaba una tensión palpable entre ellas. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras Mariana se esforzaba por entender a su nuera, cada intento se sentía como un abismo insuperable. La joven se mantenía en su esfera de silencio, apenas compartiendo palabras durante las reuniones familiares. Mariana se frustraba, su deseo de formar un vínculo sincero chocaba con la resistencia de Celeste. Pero un día, mientras preparaban juntas tamales, las paredes comenzaron a desfallecer. «¿Sabes, Celeste? Estos tamales llevan mucho amor», dijo Mariana, sintiendo que podía abrirse. Y a través de la cocina comenzaron a hablar. Historias de su infancia, de sacrificios, de momentos difíciles. El aire se llenó de risas y de ese sentido de conexión que tanto anhelaban. Sin embargo, al mismo tiempo Mariana sentía la presión de su familia golpeando en su pecho. Una tarde, mientras ambas mezclaban los ingredientes de un platillo tradicional, Celeste se quebró. Las lágrimas brotaron en su rostro y confesó sus miedos, no saber si era lo suficientemente buena para ser la esposa que Rubén merecía. Mariana se sintió como un volcán a punto de estallar por la desolación que resonaba en la voz de su nuera. No solo estaba enfrentándose a la angustia ajena, sino que se cuestionaba su propio papel. ¿Sería capaz de ser la mentora que Celeste necesitaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero el miedo continuaba acechando a Mariana. ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Qué sucederá cuando la madre de Celeste, esa poderosa figura que siempre parecía tener el control, descubriera lo que estaban construyendo? Justo cuando la relación parecía fortalecerse, el eco de las expectativas familiares se colaba entre ellas, sembrando incertidumbre. En una reunión familiar, Mariana se vio atrapada en un tira y afloja emocional. ¿Sería capaz de enfrentar a la madre de Celeste y luchar por el vínculo que habían formado, a pesar de los secretos y mentiras que podrían destrozarlo todo? La presión la sobrepasó. Sus respiraciones se tornaron erráticas y la ansiedad se apoderó de su mente. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué prevalecerá? ¿El amor o las expectativas familiares? La mañana siguiente a la reunión familiar, Mariana se despertó con un nudo en el estómago. Miró por la ventana y vio el sol asomándose, pero el brillo del día no era suficiente para iluminar su mente nublada por la ansiedad. Aquella sensación de tensión, de lucha interna, la acompañaba desde hacía varias semanas. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Cómo podía consolidar un vínculo significativo con Celeste, habiendo una madre que parecía dispuesta a arruinar todo? Mariana decidió salir a caminar, buscando un rayo de claridad en el ajetreo de la vida cotidiana de su barrio. Cada paso en las calles que había recorrido tantas veces se sentía diferente. Se movía con determinación,
repitiéndose a sí misma que no podía dejar que el miedo definiera su camino. Necesitaba fortalecer su relación con Celeste, no solo por el bienestar de su nuera, sino también por su propia sanación y redescubrimiento. Recordó lo importante que era la empatía, y convencida de que su conexión en la cocina había sido un buen comienzo, planeó un encuentro. Quería volver a ese espacio donde el amor se traduce en ingredientes y sonrisas. Ese mismo día, Mariana se sentó a escribir una carta a Celeste. La tinta corría sobre el papel como sus pensamientos, llenos de sinceridad y también de vulnerabilidad. Hablaba sobre el miedo que ambas compartían, de su deseo genuino por una relación auténtica. La última línea contenía una invitación: «Te espero en casa para preparar algo especial juntas». En su interior estaba consciente de que el gesto era una forma de abrir una puerta, de cambiar la narrativa de un amor condicionado a un amor incondicional. Cuando Celeste recibió la carta, su expresión facial fue un eco de confusión y curiosidad. Después de un rato de vacilación, decidió acudir a la cita. En el aire flotaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Mariana había preparado su receta familiar de mole, un platillo que simbolizaba no solo su historia, sino también el deseo de construir un puente entre sus mundos. A medida que ambas mezclaban los ingredientes en la cocina, la conversación fluyó con mayor facilidad. Sorpresivamente, Celeste comenzó a abrirse sobre sus luchas, sus inseguridades y cómo había sentido el juicio de su madre respecto a su matrimonio. Mariana comprendió que la joven, a pesar de su fachada brillante, llevaba un peso similar al suyo. Sin embargo, en un instante de conexión genuina, la puerta se abrió y la madre de Celeste entró abruptamente, interrumpiendo lo que había comenzado a ser un momento de revelación. Con una mirada inquisitiva, examinó la situación. Mariana sintió que el aire se volvía denso, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La presión y la expectativa de ser juzgada por esa mujer poderosa llenaron la habitación. ¿Qué pasaría ahora? Mariana se vio al borde de derrumbarse, enfrentando el miedo de perder todo lo que había trabajado para construir. Una vez más, la ambivalencia del amor y las expectativas familiares amenazaba con separarlas. Pese a la presencia de la madre de Celeste, un fuego interno ardía en Mariana. Este era el momento de decidir, de tomar el control de su narrativa y demostrar que el amor puede trascender las expectativas. La tensión se mantuvo en el aire. La madre de Celeste parecía esperar un movimiento de aprobación o rechazo. Mariana tomó una respiración profunda y sintió que su vida estaba en juego. ¿Cuál sería su respuesta ante la adversidad? ¿Podría finalmente enfrentar a esa figura que tanto le intimidaba y luchar por su nuera? El momento decisivo se acercaba. La decisión de Mariana era crucial, pero el tiempo se escurría entre sus dedos. La pregunta que la mantenía despierta ahora le atravesaba la mente con más fuerza. ¿Sería capaz de desafiar las corrientes de las expectativas y seguir el camino del amor incondicional? Mariana sintió cómo el peso de los años se había acumulado en su pecho mientras enfrentaba la mirada crítica de la madre de Celeste. La cocina, que antes parecía un espacio de unión, se convirtió en un terreno de batalla emocional. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, un nuevo sentido de determinación la invadió. Había tenido suficiente de vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Mientras la madre de Celeste seguía escudriñando la sala, Mariana decidió dar un paso valiente. Con voz firme, deshizo el silencio que amenazaba con tragarse todo a su paso. ¿Te gustaría unirte a nosotras en la cocina? Hoy estamos preparándonos para hacer algo especial. La sorpresa pintó el rostro de la madre de Celeste, y Mariana sintió que esa pequeña victoria era un gran triunfo en su lucha interna. No era solo una invitación, era una reclamación de su lugar en la vida de Celeste y un desafío a la figura autoritaria que se proyectaba ante ella. La madre de Celeste vaciló, inicialmente indecisa. Mariana no se movió, sosteniendo su mirada, desnudando su propia vulnerabilidad. Ella había ido a la guerra con sus miedos y sus inseguridades, y ahora no podía permitir que alguien más dictara la narrativa. La madre de Celeste, al ver la resolución en su rostro, finalmente aceptó el reto y se unió a ellas en la cocina. A medida que comenzaban a mezclar los ingredientes, Mariana sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar. Las conversaciones eran tensas,
pero Mariana utilizó cada oportunidad para reafirmar su deseo de construir un puente genuino entre ellas. Había transformado el sermón de una madre crítica en una conversación sobre la comprensión y la aceptación. En ese instante, las tres mujeres estaban en una danza delicada. Un paso en falso podría desmoronar lo que se había comenzado a construir. Cada comentario, cada mirada, se convirtieron en oportunidades para desafiar percepciones. Mariana, al ver las pequeñas grietas en la armadura de la Madre de Celeste, recordó su propio viaje. Reconoció que detrás de cada crítica había un miedo profundo, un deseo de proteger, aunque mal dirigido. Esa revelación la impulsó a confrontar sus propias inseguridades, a discutir las expectativas que también había dejado que la definieran. La Madre de Celeste, inesperadamente abierta, compartió su perspectiva sobre el matrimonio de su hija, sus temores sobre lo que Mariana podría representar. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que había una puerta entre las tres, una posibilidad de integración que no había sido vista antes. Supo que, aunque la historia no podía reescribirse, podían co-crear una nueva narrativa. La tarde avanzó entre risas nerviosas y miradas expectantes. Mariana empezó a sentir cómo la sensación de incomodidad se desvanecía. Tenía un poder inexplorado dentro de ella, la oportunidad de definir su propia historia, y el deseo de enmendar vínculos le daba fuerzas. Sin embargo, cuando parecía que la conversación iba tomando un rumbo más positivo, la Madre de Celeste lanzó una frase que la congeló. «No me harás olvidar quién tiene el control aquí». Esa advertencia era un recordatorio brutal de que su alivio podría ser momentáneo. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies y se preguntó si sería capaz de enfrentarse a ese desafío, de permanecer firme en su nueva narrativa frente a la adversidad. ¿Podría realmente cambiar el curso de sus relaciones o todo esto era solo una ilusión transitoria? Con ese cuestionamiento girando en su mente, Mariana se dio cuenta de que estaba al borde de una transformación irrevocable. Las decisiones que tomara a partir de ese momento no solo afectarían a su familia, sino que definirían su propia existencia. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el camino hacia adelante no sería fácil. ¿Sería capaz de enfrentar la sombra del miedo con la luz de su nuevo descubrimiento? Sus pensamientos se agolpaban mientras se preparaba para una confrontación que podría cambiarlo todo. Mariana respiró profundamente, sintiendo cómo el aire helado la invadía al tiempo que su mente se agolpaba en un torbellino de pensamientos contradictorios. La declaración de la Madre de Celeste resonaba en su interior. Había estado tan centrada en abrir un canal de comunicación que olvidó el poder que aún sostenía. Era el momento de reafirmarse, de cerrar la brecha y dejar claro que ya no estaba dispuesta a ser un espectador en su propia vida. Decidió que debía abordar inmediatamente el tema del control. Con una convicción calma que le costó encontrar, se volvió hacia la Madre de Celeste. No se trata de controlar a nadie, se trata de reconocer las decisiones que cada una de nosotras ha tomado. Y yo he elegido estar aquí, en lugar de ser una sombra en un rincón. La frase flotó en el aire como un desafío. La Madre de Celeste, sorprendida por la afirmación de Mariana, frunció el ceño. Aquel gesto de incomodidad era una señal para Mariana. Había un terreno fértil para la conversación, pero dependía de ella cultivarlo. Sé que has estado preocupada por tu hija, pero yo también veo su felicidad en ella. No vine a sustituirte ni a competir contigo, sino a apoyarla y a veces a ayudarla a encontrar su propio camino. Mariana se sintió impulsada. Era el momento de mostrar la nueva fortaleza que había comenzado a gestar en su interior. Las palabras fluyeron mientras hablaba, sobre su propio crecimiento, sobre los fracasos que habían marcado su vida y cómo estos discos de dolor habían sido peldaños en su desarrollo personal. Se dio cuenta de que también estaba liberándose, no solo de las expectativas ajenas, sino, paradójicamente, de su propio juicio interno. A medida que las piezas del rompecabezas emocional comenzaban a encajar, Mariana vio que la mirada de la Madre de Celeste cambiaba de crítica a comprensiva. La conversación fluía de forma más natural. Era evidente que ambas llevaban historias llenas de temores y fragilidades.
Comprendió que su adversaria no era solo la madre de Celeste, sino un reflejo distorsionado de sus propias inseguridades. Cuanto más hablaban, más se abrían. La madre de Celeste incluso compartió sus propias dudas sobre su papel como madre, la presión de ser la figura de autoridad. Mariana escuchaba con atención, sintiendo cómo la conexión entre ellas comenzaba a fortalecerse. Ya no era solo una batalla de egos, en su lugar estaban en un proceso de entendimiento mutuo. Mariana sintió que se despojaba de años de angustia y autocrítica. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de su nueva narrativa. Se preguntaba si podía replicar este modelo en otras áreas de su vida. Lo que comenzó como un intento de reconciliación se estaba convirtiendo en un viaje a autodescubrimiento que desafiaba las limitaciones que una vez creyó tener. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión. La madre de Celeste, aunque más abierta, parecía retener un arma emocional bajo la manga. Todo esto es muy bonito, Mariana, pero debes recordar que la vida está llena de sorpresas. No siempre será así de sencillo. Las palabras resonaron en la habitación como un eco sombrío, y Mariana entendió que ese era el verdadero reto, no solo crear un espacio seguro, sino sostenerlo ante la inminente llegada de dificultades. Ella se plantó firme, dispuesta a cruzar el umbral hacia lo desconocido, sin importar lo que viniera. El momento de verdad estaba cerca, y sentía que no podía retroceder. Mientras la tensión se acumulaba, Mariana se dio cuenta de que las decisiones que tomara en ese instante impactarían no solo la situación actual, sino también su futuro y el de la familia que estaba formando junto a Celeste. ¿Podría enfrentar los retos que aguardaban más allá de la pared de dudas y control que aún existía entre ellas? ¿O se vería arrastrada a una lucha que parecía interminable? Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras Mariana se preparaba para dar su siguiente paso, recordando que cada desafío llevaba consigo la semilla de una nueva oportunidad. Mariana sabía que la conversación con la madre de Celeste era solo el principio. Había logrado abrir un pequeño resquicio hacia el entendimiento, pero la verdadera prueba estaba por venir. ¿Podría mantener esta conexión a largo plazo? La presión de las circunstancias se avecinaba como una tormenta oscura en el horizonte, pero su determinación era cada vez más fuerte. La semana siguiente se presentó como un torbellino de emociones. Cada interacción con Celeste era un recordatorio de lo mucho que había en juego. Decidió que, además de abordar la relación con la madre de su nuera, debía profundizar en su propia autocomprensión. Mariana buscó un diario y comenzó a escribir regularmente sobre sus pensamientos y sentimientos. Este acto se convirtió en un refugio donde podía poner en orden sus emociones antes de que éstas la abrumaran. El paso de los días la empujó hacia un camino de autoevaluación. Empezó a asistir a talleres de desarrollo personal en su comunidad, donde descubrió herramientas de comunicación asertiva. Conflictos previos en su vida laboral se dispararon en su mente, revelando un patrón. Se dio cuenta de que, históricamente, había eludido los enfrentamientos, permitiendo que los demás definieran los términos de sus interacciones. Claramente, esta no era la manera de construir un espacio saludable en su nueva familia. Una tarde, practicando una de las técnicas aprendidas, se armó de valor y decidió dialogar abiertamente con Celeste sobre su relación. Sentándose frente a ella en la mesa del comedor, Mariana respiró hondo, sintiendo cómo el nudo en su estómago se transformó en determinación. «Quiero que hablemos sobre cómo nos sentimos ambas en esta nueva historia que estamos creando juntas», comenzó. Su nuera, sorprendida pero interesada, asintió. A través de una conversación honesta, Mariana descubrió que Celeste también se sentía atrapada entre las expectativas de su madre y su deseo de ser independiente. Este descubrimiento fue liberador, ya que las inseguridades de ambas se revelaron en lugar de ocultarse detrás de sonrisas forzadas. Mariana se sintió empoderada al ver cómo su vulnerabilidad creaba un vínculo más fuerte con Celeste. No obstante, incluso en medio de esta apertura, Mariana percibió la sombra de la madre de Celeste como una presencia latente. Cada vez que se encontraba con ella, la consistencia que había ganado en sus interacciones parecía tambalearse. Su reciente serenidad comenzaba a desvanecerse. Los comentarios sarcásticos de la madre, aunque más sutiles, seguían surgiendo, como flechas disimuladas.
Una tarde, después de una breve y tensa visita, Mariana se sintió invadida por un torrente de emociones. Reflexionando sobre lo ocurrido, se dio cuenta de que el poder de controlar su narrativa ahora estaba en sus manos, pero precisaba de una estrategia más clara. El proceso de abrir un diálogo y mantenerlo podía caer en trampa si no se manejaba con cuidado. Era un juego de equilibrio entre amor y resistencia. La revelación de que aún quedaban barreras por derribar en su relación con la madre de Celeste se convertía en un reto que debía enfrentar. Mariana entendió que si quería prolongar la transformación que había comenzado, debía prepararse para lo inesperado. Mientras se sentaba a escribir en su diario esa noche, el peso de lo que significaba este viaje la abrumó. «Debo creer en mi fortaleza», escribió. «La verdadera batalla no es solo con la madre de Celeste, sino con las voces que he llevado dentro durante tanto tiempo». La escritura la guiaba a un espacio de reflexión y autoafirmación. De repente, un mensaje la sorprendió en su teléfono, una invitación de la madre de Celeste para un almuerzo. La tensión regresó como un eco familiar. ¿Sería esa la oportunidad para reforzar lo que había construido o una trampa que pondría a prueba toda su nueva perspectiva? El desafío la aguardaba y Mariana respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por llegar. La incertidumbre la convocaba y sabía que lo que sucediera en ese almuerzo podría marcar el rumbo de su transformación personal y familiar. Mariana despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Cada célula de su ser vibraba con la necesidad de afrontar la reunión que le esperaba. El ataque de ansiedad de días anteriores se transformó en un impulso necesario para actuar con firmeza. Al mirarse al espejo, sus ojos brillaban no solo por el maquillaje cuidadosamente aplicado, sino por una nueva comprensión de su propósito: reivindicar su voz y promover el entendimiento. Preparó un desayuno ligero, tratando de mantener su mente ocupada mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el encuentro. En su interior, la duda todavía luchaba por salir a la superficie. ¿Estaría realmente lista para hablar con la madre de Celeste? ¿Se le concedería el mismo espacio de vulnerabilidad que había logrado con su nuera? El trayecto hacia el lugar acordado se llenó de pensamientos intrusivos. Recordó el comentario mordaz que le hizo la madre de Celeste en su última reunión, una herida que aún dolía. Sin embargo, también recordó lo que había aprendido sobre la comunicación asertiva. Esos talleres se habían convertido en su ancla, guiándola en este mar de emociones confusas. Al llegar, se sentó en una mesa apartado, observando a su alrededor mientras esperaba. La decoración del lugar era acogedora, pero no podía evitar que la tensión se manifestara en su estómago como un nudo. «Es solo una conversación», se repitió a sí misma. No obstante, su mente parecía acelerarse con cada movimiento del reloj sobre la pared. Cada tic-tac resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, la madre de Celeste llegó, su presencia dominando el espacio con una mezcla de confianza y desafíos latentes. Mariana sintió cómo su respiración se volvía más pesada al saludarla. La sonrisa de la mujer, aunque cordial, llevaba consigo un cariz de disimulo que no pasó desapercibido para ella. El almuerzo comenzó con comentarios triviales, tan ligeros como el aire en la sala. Sin embargo, Mariana sabía que debía dirigirse a lo que realmente importaba. Esperó a que se sirviera el café y el olor empezó a despejar un poco su mente. Con el gesto decidido, decidió romper la barrera. «Me gustaría hablar sobre nosotras», dijo, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un paso hacia adelante. La expresión en la cara de la madre se tornó de sorpresa a interés, aunque había una chispa de reticencia. «Creo que tenemos perspectivas diferentes», contestó, su tono más defensivo de lo que había esperado. Pero eso no detuvo a Mariana. Siguió adelante, exponiendo sus sentimientos e inquietudes sobre la dinámica familiar. En cada oración que pronunciaba se sentía más ligera, como si una carga pesada se estuviera desvaneciendo. Notó la semblanza de incredulidad en el rostro de la madre, pero también atisbos de reflexión.
Era evidente que no solo desafiaba a su interlocutora, sino que estaba desafiándose a sí misma. Con cada respuesta, la conversación pasaba de ser una confrontación a convertirse en un diálogo abierto. Mariana sintió que, por primera vez, podía vislumbrar la humanidad detrás de la fachada de la Madre de Celeste. Había vulnerabilidad en sus palabras cuando mencionó sus propias inseguridades, algo que Mariana no había anticipado. Sin embargo, en cuestión de segundos, la conversación dio un giro. Un comentario despreciado, presentado disfrazado de consejo, salió de la boca de la madre como una daga. Quiero lo mejor para Celeste, y eso significa que debes recordar cuál es tu lugar. Mariana sintió cómo la calma que había cultivado estallaba en un mar de dudas. Ese golpe la llevó a cuestionar la efectividad de su esfuerzo. ¿Era realmente capaz de construir un puente o solo eso era una ilusión? Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana tuvo que decidir, dejarse llevar por la frustración o asumir el control de la narrativa. En ese instante se sintió atrapada entre la necesidad de pelear por sus convicciones y el deseo de retomar la serenidad que había conseguido. La lucha interna pulsaba en su mente, empujándola a una encrucijada decisiva. A medida que se sumergía en sus pensamientos, una decisión tomada con profunda convicción surgió en su interior. No permitiría que el miedo e inseguridad dictaran su respuesta. Con un resplandor de compasión y firmeza, miró a la Madre de Celeste a los ojos, decidida a no ceder ante la manipulación. Lo que realmente necesitamos es conversación abierta, no más muros entre nosotras. La respuesta reverberó en el aire, cargada de valentía. La madre se quedó en silencio, la expresión cambiando a incertidumbre. Mariana se dio cuenta de que ese era solo el comienzo, el principio de una batalla más grande, una que podría definir los siguientes pasos en su viaje. Sabía que esta confrontación no sería la última y que, de alguna manera, las sombras de incertidumbre seguirían acechándola. Pero había tomado una decisión. Pelearía con todas sus fuerzas por tejer una nueva relación, sin miedo a lo que pudiera venir. El futuro se dibujaba incierto, pero estaba lista para lo inesperado. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Desafiaría la Madre de Celeste su nueva arremetida de empoderamiento, o habría un cambio en la dinámica superior al que había imaginado? Mariana se sintió como una mariposa que emergía de su capullo, lista para enfrentar las tempestades venideras. Mariana sintió cómo el aire se volvía pesado luego de su declaración. La Madre de Celeste frunció el ceño mientras recuperaba la compostura. La tensión estaba en su mirada, y Mariana se dio cuenta de que había cruzado un umbral, uno del que no podía retroceder. Era un momento decisivo, y la presión era palpable. Ese día no solo enfrentó a la Madre de Celeste, se enfrentó a sus propios miedos. Cada palabra que había pronunciado era una reafirmación de su crecimiento personal, un paso hacia la autonomía emocional que tanto anhelaba. Preguntarse si la otra mujer aceptaría su postura ya no era una preocupación. Lo realmente importante era su determinación por no dejarse minar por la inseguridad. La conversación abierta es clave y yo estoy dispuesta a escuchar, continuó Mariana, su voz firme. Al hacer esta declaración, le ofrecía a la otra mujer un camino alternativo. Si la Madre de Celeste decidía dinamitar ese puente, sería su elección, pero Mariana no se convertiría en la espectadora de sus propias limitaciones. El silencio se mantuvo un instante más, provocando una inquietante sensación de anticipación. La Madre de Celeste finalmente rompió el silencio, su tono más suave y reflexivo. Tal vez he sido un poco dura, admitió, aunque la reticencia aún brillaba en sus ojos. Era un reconocimiento, un primer indicio de que la conversación podría ir a donde Mariana la había llevado, a un espacio donde la humanidad y la escucha activa coexistían. Mariana quería aferrarse a esa chispa de esperanza, pero también sabía que era crucial mantener su foco. No debía olvidar que aunque cada avance se sentía como una victoria, siempre había más capas que desentrañar. A medida que la conversación continuaba, comenzó a notar respuestas sutiles en la Madre de Celeste. Había un resquicio de vulnerabilidad que brotaba entre los reprochos anteriores. Sin embargo, aunque la atmósfera parecía aliviarse, el eco del comentario hiriente anterior seguía resonando en su mente. Esa interrogante, ¿cuál es tu lugar?,
aún arrojaba sombras sobre su autoconfianza. Mariana se encontró divagando entre la esperanza y la inseguridad. Había logrado un primer paso, pero el verdadero desafío sería demostrar que esa nueva postura no solo era temporal, sino una transformación genuina. La conversación giraba en torno a los sentimientos y anhelos, y conforme compartían sus experiencias, Mariana se percató de que la madre de Celeste también cargaba con sus propias batallas. Era un descubrimiento fascinante, pero en el fondo, Mariana no podía dejar de preguntarse si, al descubrir la vulnerabilidad de la madre, estaba poniendo en peligro su propia defensa. En el fondo, Mariana sabía que cada interacción con la madre de Celeste debía ser una oportunidad para seguir creciendo. Cada palabra tenía el poder de edificar una infraestructura más sólida o de desmoronarse en un instante. Hubo un momento crucial en que la madre confesó cierta frustración respecto a cómo había manejado sus propias emociones cuando Celeste hizo la transición a su nueva vida. Es difícil ver desde fuera y no poder intervenir. A veces siento que estoy perdiendo el control, decía la madre, y en sus ojos brillaban trazos de la misma angustia que había sentido Mariana en varias ocasiones. La empatía comenzaba a formarse como un puente, pero Mariana sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Si se mostraba comprensiva, ¿correría el riesgo de volver a ser descalificada? El tiempo avanzaba, y cuando se despidieron, Mariana sintió que una grieta había comenzado a formarse en el muro de desconfianza que había mantenido entre ellas. Pero esa cicatriz no era solo resultado de unas pocas palabras, era un recordatorio que resonaba en su interior. Aprender a comunicarse asertivamente no solo era transmitir sus ideas, era escuchar y abrirse a la vulnerabilidad de otro. De camino a casa, las emociones se agolpaban en su mente. Repasó mentalmente la conversación, analizando cada gesto, cada silencio. Se dio cuenta de que esta no era solo una batalla por el entendimiento con la madre de Celeste, sino también una confrontación consigo misma. Se enfrentaba al desafío de aceptar que la vulnerabilidad no la hacía menos fuerte, sino que la humanizaba. Mientras estaba en su habitación, reflexionó sobre lo aprendido. De repente, una idea surgió en su mente, una iniciativa que podría revolucionar sus interacciones con su nuera y su suegra. Las herramientas de asertividad que había heredado de sus talleres la estaban guiando hacia un camino inesperado y prometedor, una serie de encuentros, donde cada una pudiera expresar sus inquietudes por el bien de la familia. Esa idea la llenó de energía, y aunque el próximo encuentro sería crucial, Mariana sintió que había dado un paso más hacia su autoconocimiento y empoderamiento. Pero un nuevo reto se cernía en el horizonte. ¿Tendría el coraje de compartir una propuesta tan revolucionaria con Celeste? Una sensación de inquietud se apoderó de ella, recordándole que cada avance requiere un salto de fe. La siguiente reunión podría ser el momento que cambiaría su dinámica para siempre. Mariana se despertó con la resolución de que el día de su próxima conversación debía ser un punto de inflexión. En el transcurso de los últimos días, analizó cada detalle de los encuentros anteriores. La idea de esos diálogos serían más que una simple charla, serían espacios donde cada una pudiera despojarse de las armaduras y mostrarse tal como era. Sin embargo, a medida que esa meta tomaba forma, también lo hacía la ansiedad que la acompañaba. Lavándose la cara, miró su reflejo. La Mariana del anterior encuentro era más segura, pero la figura que se reflejaba ahora también cargaba temor. ¿Y si la madre de Celeste no veía valor en su propuesta? ¿Y si la volvía a descalificar? Con un profundo suspiro, Mariana se recordó a sí misma que había llegado allí tras un camino de autodescubrimiento y valentía. No podría permitir que la duda desbaratara su evolución. Mientras se preparaba para la cita, se centró en las herramientas que había adquirido en sus talleres. Había recursos a su disposición que nunca había imaginado utilizar. Había aprendido que la asertividad no solo era defender su postura, sino también recibir y validar las emociones ajenas. Esto la hizo sentir un poco más fuerte, pero el eco de sus inseguridades persistía. ¿Sería capaz de iniciar el diálogo sin caer en la defensiva? En la reunión planificada, Mariana llegó con una carpeta que contenía sus propuestas y reflexiones. Al entrar a la sala, el ambiente era un poco tenso. Celeste la recibió con una sonrisa cálida, pero sentía que había un aire de incertidumbre en la habitación.
La madre de Celeste, aunque cordial, parecía estar en una especie de guardia. Mariana se sentó y sintió la adrenalina correr por su cuerpo. Aún estaba allí la cuestionadora, esa voz interna que siempre ponía en entredicho su valía. Quiero que tengamos un espacio donde podamos hablar con sinceridad, sin temores. Empezó. Su voz sonaba más firme de lo que sentía, y cuando miró a la madre de Celeste, notó que una pequeña línea de sorpresa cruzaba su rostro. Sin embargo, la mujer no logró ocultar toda su reticencia. Mariana se tomó un momento para dar un paso atrás y centrarse en los principios que había aprendido. Este espacio es para que hablemos, pero también para escuchar. Así, la conversación se fue construyendo. Mariana compartió su visión, su deseo de crear un diálogo abierto y constructivo. Y aunque enfrentó preguntas retadoras de la madre de Celeste, cada respuesta la llevó a un aprendizaje de autoafirmación y autoconocimiento. Fue un ejercicio de escucha activa, de validar la experiencia de la madre de Celeste mientras afirmaba su propia perspectiva. A medida que la charla avanzaba, Mariana sentía que se estaba produciendo un cambio. Las tensiones comenzaron a diluirse. Hacia el final de la conversación, la madre de Celeste compartió una historia de su propia vulnerabilidad. Nunca me enseñaron a hablar de mis emociones. Ahora que veo lo que ha pasado, me doy cuenta de que también he fallado en comunicarme con ustedes. Las palabras la hicieron sentir un renovado sentido de conexión. Fue un momento de revelación para Mariana. La vulnerabilidad compartida puede ser una herramienta poderosa. La idea de que cada palabra construía más que un diálogo, forjaba lazos, era liberadora. Sin embargo, no todo estaba resuelto. La conversación había abierto puertas, pero aún quedaban caminos por recorrer. El compromiso en la sala hablaba sobre el poder de la honestidad, pero también le hizo preguntarse si había otros aspectos de su vida que necesitaban eso mismo: diálogo, afirmaciones y el intercambio auténtico que estaba cultivando. Al final de la reunión, Mariana se sintió renovada. Volvió a casa, con el corazón latiendo con fuerza, pero ello transformado por la esperanza. La planificación de más encuentros resonaba en su mente, pero un nuevo dilema brotó. ¿Cómo podría incorporar a Celeste en esas charlas, sabiendo que cualquier cambio necesitaría su total participación y apertura? Era un rompecabezas que necesitaba resolver. Sin embargo, el desafío no hacía más que aumentar su determinación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, aun cuando no era fácil. Justo cuando estaba perdiéndose en la reflexión sobre su papel como mediadora, su teléfono vibró. Un mensaje de Celeste la invitó a cenar la noche siguiente. Una nueva oportunidad se le presentaba, pero el peso de la incertidumbre sobre cómo llevar esas conversaciones la llenaba de inquietud. ¿Sería capaz de comenzar ese importante paso también con su nuera? Mariana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al leer el mensaje de Celeste. La invitación a cenar no solo significaba pasar tiempo juntas, sino que también era una puerta abierta para construir un puente que se extendiera entre ellas. Mientras pensaba en la noche siguiente, se dio cuenta de que la oportunidad de comunicarse con su nuera era crucial, no solo para su relación, sino también para su propio crecimiento personal. La mañana transcurrió con la mente de Mariana llena de planes. A medida que avanzaba el día, repasaba lo aprendido. Había desarrollado la habilidad de abordar situaciones delicadas con sensibilidad y afirmación, pero la incertidumbre respecto a Celeste la mantenía alerta y expectante. ¿Cómo podría crear un ambiente propicio para que ambas se abrieran sin sentirse amenazadas? La clave parecía radicar en su preparación, en establecer no solo un diálogo, sino en cultivar un espacio emocional seguro. Mientras cocinaba, sintió que la cocina se convertía en un símbolo de transformación. Era un lugar de creación, de ingredientes que al mezclarse se convertían en algo nuevo. En su mente, ese proceso se reflejaba en sus conversaciones. Si podía aprender a mezclar sus emociones con las de Celeste, tal vez lograría crear un nuevo platillo emocional, una relación más sólida y sincera. Esa noche, Mariana llegó a la cena con las expectativas abiertas. Podía sentir el ambiente acogedor de la casa de Celeste, la calidez de la luz suave y la fragancia de la comida recién preparada empezaron a calmar su ansiedad. Sin embargo, al ver a su nuera, notó una leve tensión en su postura. El cuerpo de Celeste, ligeramente encorvado, parecía gritar resistencia ante lo que podría surgir. Este pequeño detalle la llevó a cuestionar su enfoque. Decidió romper el hielo. Me he estado preguntando cómo te sientes sobre lo que hemos hablado y lo que ha pasado entre nosotras.
comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. La mirada de Celeste se endureció por un instante, pero luego se suavizó. «Creo que hay mucho que no hemos dicho», respondió con voz temblorosa. Mariana, sintiéndose más fuerte al escuchar esa afirmación, prosiguió. Empezó a compartir sus propias vulnerabilidades, aquellas inseguridades que había tenido desde que se convirtieron en familia. Al igual que en su reunión con la madre de Celeste, se dedicó a escuchar. Las palabras de Celeste comenzaron a fluir, y con cada frase, Mariana percibía la carga emocional que había estado soportando. «Me siento un poco perdida en esta familia», admitió Celeste. Se notaba que había habido un sufrimiento silencioso que se entrelazaba con sus palabras, una sensación de no pertenecer del todo. Mariana, sintiendo una oleada de empatía, recordó el valor de la vulnerabilidad que había descubierto. Era un puente hacia la conexión. La conversación se volvió más profunda, cada una compartiendo sus experiencias, preocupaciones y deseos. Mariana se dio cuenta de la importancia de no solo trabajar en su propio crecimiento, sino también en el de su nuera. La tarea de comunicarse en ese contexto era más poderosa de lo que había anticipado. Como mediadora y escuchadora, estaba despertando en Celeste un sentido de pertenencia. A pesar de que la cena se había aventurado a terrenos emocionales inesperados, no todo estaba resuelto. Los resquicios del pasado seguían ahí, y Mariana sabía que el camino hacia una relación más sana requeriría más de estas conversaciones. Había destellos de esperanza, pero también temores latentes. Cuando la cena llegó a su fin, Mariana sintió una renovada intención de seguir trabajando en esa conexión. Pero, al mismo tiempo, una preocupación se apoderó nuevamente de su mente. Si Celeste mostraba vulnerabilidad, ¿qué tan receptiva podía ser ante esos momentos en el futuro? ¿Qué sucedía si un retroceso la llevaba a una posición defensiva? La cena podría haber sido un paso en la dirección correcta, pero todavía quedaba mucho por caminar. Esa noche, mientras regresaba a casa, con el eco de la conversación resonando en su mente, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener el impulso? ¿Podría fomentar un entorno donde Celeste se sintiera segura y dispuesta a abrirse? Estaba decidida a intentarlo, pero una inquietud latente le hizo preguntarse si los viejos patrones podrían volver a aparecer. En ese momento, el mensaje de texto de su madre a través de su teléfono le sorprendió. «Mariana, necesitamos hablar. Hay algo importante que debo decirte». Un nuevo desafío se avecinaba, y el camino de la transformación parecía más complicado que nunca. Mariana se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La relación con Celeste y su madre estaba en un delicado equilibrio, y su encuentro aproximándose no era solo una cena, era un acto crucial, un nuevo reto para la construcción de vínculos significativos. Había decidido enfrentar otro obstáculo en su camino hacia la sanación, la comunicación honesta y efectiva. Mientras se preparaba para el día, la imagen de su familia incesantemente abrumada por las expectativas ajenas regresaba a su mente. Las inseguridades que había sentido en el pasado estaban siendo reemplazadas gradualmente por la confianza que había cultivado en los últimos meses. Era evidente que no solo se trataba de su conexión con Celeste y su madre, sino de algo más profundo, su propio proceso de transformación. Mariana respiró hondo, reconociendo el impacto que esa nueva fortaleza tendría en su vida. Esa noche, cuando cruzó la puerta del hogar de Celeste, se sintió diferente. La ansiedad, aunque aún presente, no la paralizaba como antes. A medida que se sentaban a la mesa, Mariana decidió dar un paso hacia un espacio más claro y sincero. Comenzó la conversación preguntándole a Celeste cómo se sentía realmente sobre su relación y sus interacciones. Este simple gesto, combinado con su disposición a escuchar, cambió el tono de la cena. Las palabras fluyeron y con cada respuesta la conexión creció. Mariana no solo escuchaba, también compartía sus propias vulnerabilidades, lo que llevó a un diálogo genuino. Celeste comenzó a abrirse sobre sus temores y sobre la presión que sentía al intentar encajar en su nueva familia. La conversación se convirtió en un intercambio casi catártico, donde emergieron risas, lágrimas y una comprensión mutua que había estado oculta durante demasiado tiempo. Ambas mujeres
comprendieron que sus luchas eran más similares de lo que pensaban. Mariana compartió su historia sobre cómo había vivido por años en la sombra de las expectativas familiares y cómo eso había afectado a su autoestima. Con cada palabra se sentía más empoderada, más real. Por primera vez, el vínculo entre ellas pareció fusionarse en algo robusto y genuino. La visión que Mariana había anhelado por semanas estaba tomando forma. Sin embargo, en el corazón de esta nueva conexión todavía había desafíos por delante. Las huellas de la madre de Celeste y las dudas internas de Mariana mantenían un eco que necesitaba resolverse. Justo cuando el ambiente era cálido y acogedor, el recuerdo de la madre de Celeste infiltró su mente. Las inseguridades surgieron. ¿Cómo sería enfrentar a la figura materna si la vulnerabilidad de Celeste se convertía en una bomba emocional? ¿Estaría lista para seguir fortaleciendo el vínculo mientras las dudas de su suegra flotaban en el aire? Mariana, sintiendo un impulso renovado de confianza, vio su oportunidad. La siguiente vez que se encontrara con la madre de Celeste, planeaba tener una conversación de corazones abiertos donde podría explicar que el amor y el entendimiento necesitaban un espacio para crecer. Esa cena había sido solo el primer peldaño. En su mente, la metáfora de la cocina volvió a resonar. Las relaciones, al igual que los platillos bien preparados, requieren tiempo, paciencia y la combinación adecuada de ingredientes. Al regresar a casa, Mariana supo que había logrado algo invaluable esa noche. No solo había acercado a Celeste hacia su mundo, había comenzado a redefinir el papel que estaba dispuesta a asumir en su familia. Valentía y autenticidad habían sembrado las semillas para un vínculo fuerte y saludable. La transformación que había anhelado no solo era posible, era ya real. Con una sonrisa en el rostro, Mariana decidió escribir en su diario sobre el enorme paso que había dado. Saber que podía y debía ser valiente le otorgó un sentido de claridad y propósito. Las interacciones no serían simples, pero ahora contaba con la asertividad y el apoyo emocional necesarios para enfrentar el futuro. En ese instante, el mensaje en su teléfono le recordó que su madre de Celeste también requería atención. «Mariana, necesitamos hablar, hay algo importante que debo decirte». Esta era la oportunidad que tanto deseaba, pero que también la llenaba de incertidumbre. Sin embargo, su historia estaba tomando dirección, y no debía dejar que el miedo decalle su avance. La noche cerraba sobre la ciudad, pero Mariana no temía la oscuridad. Había empezado a vislumbrar un futuro donde sus vínculos estaban llenos de amor y autenticidad. Con todo lo que había aprendido y con el corazón lleno de esperanza, estaba lista para enfrentar el nuevo reto que se avecinaba. Ahora más que nunca, cada paso en su camino se sentía como un escalón hacia la felicidad, hacia la posibilidad de construir algo verdaderamente significativo. Mariana estaba preparada para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ahora el amor y la voluntad eran sus aliados más poderosos. Queda claro que Mariana no solo transformó su relación con Celeste, sino que inició un viaje hacia la autoaceptación y el empoderamiento. Eso, en sí mismo, era el verdadero triunfo, su habilidad de cambiar su propia narrativa, de dictar su camino hacia adelante y de dudar menos de su lugar en el mundo. No esperen ni un segundo más para compartir estas reflexiones con quienes podrían beneficiarse de este viaje de transformación. Si aún no lo han hecho, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas extrusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta asombrosa historia. Este es el momento de mostrar su apoyo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.